se acabaron los fueros y los privilegios. Acerca de la proyección sobre crecimiento económico, yo tengo otros datos. Respeto, desde luego, a quienes sostienen de hidrocarburos, de gasolinas. Entonces hay que verlo. Nosotros tenemos otros datos, pero se puede aclarar. Sobre la refinería, presidente, sí. Sí, sí. Todos muchos funcionarios establecimos, hay una serie de opciones en el formulario y ahí establece que hacer públicas este tipo de datos sobre otros ingresos, bienes, propiedades, en fin, todo esto. Y Público de la propiedad del Estado, registro civil, registro de órdenes de aprehensión, centros de verificación, registros de permisos de portación de arma de fuego, datos de protección civil y muchos otros datos. Asimismo, nos permite la sistematización de toda la información necesaria público de la propiedad, de registro civil, de registro de órdenes de aprehensión, de centros de verificación, de registro de permisos de portación de arma, de datos de protección civil, de muchos otros datos que nos sirven precisamente para ponerlos al servicio de los cuerpos. Nayarit. Okay. Buenos días, señor presidente. Pues ahora sí que, como usted dice, yo tengo otros datos. Entonces estamos muy contentos porque la economía mexicana está respondiendo. Hay otros parámetros, otros datos. Hoy el secretario de Hacienda va a dar una. Me río porque no cabe duda de que cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Yo siempre digo que tengo otros datos y hasta se burlan. Y es superior al promedio de otros años, el salario promedio. Y otros datos, porque los nostálgicos del neoliberalismo. Esto es cierto. Usted ha dicho que la recaudación está mejor que nunca hace pocas semanas aquí en Salón Tesorería. ¿Por qué dice eso Ramírez Cuéllar? Él tiene otros datos. ¿Qué está pasando, presidente? Pues es que nosotros no vamos a aumentar impuestos. Refinanciar la deuda y sacarla del atraso en el que está. ¿Cómo es que dicen mis adversarios que cada vez que no estoy de acuerdo con algo digo, tengo otros datos? Sí, tengo otros datos. Ayer se llevó a cabo una operación financiera. Opinen nuestros adversarios, y en particular los conservadores, pues no les va a gustar nada. Sin embargo, yo tengo por helicóptero, también para el servicio de altos funcionarios públicos. Y les voy a dar otro dato. Fíjense que como se nos atribuye y lo asumo, tengo otros datos. El tránsito por nuestro país de migrantes es distinto completamente. Por eso le digo que tengo otra información, tengo otros datos. Tengo la información también de que… ¿Qué le contesta a los bajacalifornianos que tienen estas necesidades? Pues que estamos apoyando. Yo tengo una
información distinta. ¿Cómo es que se dice? Tengo otros datos. Durante el tiempo de procesal, lo único que puede hacerse es compartir la información. Más adelante, si se requiere la Fiscalía General de la República información sobre las armas, los calibres, los casquillos, datos, otros datos complementarios, etcétera, ya determinado. Más barato, más sencillo. Por eso digo, tengo otros datos. Promedio, que es de lo más alto que ha habido. Y tengo información, tengo otros datos, de que está creciendo las gasolinas, del diésel, del gas, como todos los lunes nos va a informar, cada vez amplían con otros datos la información, que es muy importante. $, al mes. Esa es la remesa promedio y por eso los estudios que presentamos los basamos en esa remesa promedio de $300. Y hay otros datos importantes que hemos obtenido a través de encuestar precisamente a quienes reciben. Parámetros para medir si tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. La actividad secundaria, que son comercio, servicios, en 1.5%. ¿Cuál es su consideración acerca de eso, presidente? Usted ya nos ha comentado que le interesan otros datos, otro nivel de la economía. Tengo otros datos. Sin embargo, el dato oficial de aprobado absolutamente ningún permiso, no vemos cómo podemos violar el derecho humano si no hemos tenido ninguna acción. En segundo, porque los datos efectivamente no concuerdan, van muy ligados a otros datos que vemos por otros lados que están circulando. No ha habido una postura oficial de Pemex. Sí, pero la va a haber. O sea, es que yo tengo otra información. Ahora sí que tengo otros datos. Pero de todas maneras vamos a pedirle al director de Pemex que lo atienda. Que esto podría costarle al país hasta 4 puntos del PIB. ¿Cuál es la estimación que tiene usted acerca de esto que nos comentaron ayer ellos? Yo tengo otra cifra, tengo otros datos. Yo estoy hablando de crisis transitoria. O sea, en cuanto a respaldo de los ciudadanos. Esas son mis cuentas. Yo tengo otros datos. Pero es totalmente válido. Sin saber a dónde ir, se han tenido que lanzar al monte a caminar con las fronteras de Guatemala cerradas. Entonces, esas dos preguntas. Gracias. Pues mire, yo tengo ahora sí que otros datos. No tengo la todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y, por supuesto, a nivel nacional. La siguiente. Estos son otros datos informativos, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco, es la distribución de edades y género. Habló de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo tengo otro dato. Mencioné que son 38 millones. De 2008, 2009, 2010.
pero no solo de tomas clandestinas, sino de detenciones, sí, y de otros datos. Van a ver. Hubo un efecto negativo severo por la pandemia a la inversión extranjera. Y hay otros datos también muy buenos. El sábado di a conocer que de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos, pues ya podremos darles otros datos adicionales. ¿Perdón? ¿Mande? en el caso de los fideicomisos, como aquí se vio, y vamos a seguir informando, porque está saliendo otros datos de ciencia y tecnología, utilizaban el dinero para construir. Esperemos que sí, nosotros la hicimos. Ya ven que yo siempre tengo otros datos, ¿no? Y a la fecha, no, pues no conozco el informe. Tengo otros datos. ¿Mande? ¿Les preocupa el dato que da el INEGI? No somos cajas de galletas, somos vidas y no sentimos la protección o seguridad que dice la ley que el Estado mexicano debe otorgar. Usted tiene otros datos, presidente, pero con todo respeto son los equivocados. Las decisiones son tomadas por y probablemente otras tienen esa restricción. ¿Por qué razón? Porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos, porque es un momento muy especial, hay una emergencia en todo el mundo y entre sí las empresas cuidan mucho. Ahora, a mí digamos, en el caso de lo que hemos visto, y sin tener otros datos, te podría decir desde diciembre, fines de diciembre. Tenga otra fuente de información, otros datos. Bueno, nos vemos mañana. Dios, adiós. Ahí se han logrado muchos trabajos periodísticos que han logrado esclarecer muchas. El poder, no, yo no conozco nada. Discúlpame. O sea, tenemos otros datos. O sea, nada. O sea, al contrario. Ellos fueron. Le voy a pedir al secretario de Relaciones Exteriores que informe, porque yo tengo otros datos. Yo respeto, ¿no?, tu punto de vista, pero no lo comparto. Y 200,000 de remesas, 400,000 millones abajo. Y también otros datos importantes. Ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se recuperaron. Dijo que no hubo dolo en su informe y que no quería afectar la figura presidencial. Sin embargo, no ofreció otros datos, otras cifras, y solo habló de que había diferencias en las cuestiones de metodología. Finalmente, A volver a contar con 20,600,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Otros datos adicionales. Desde que estamos en el gobierno, ese pueblo podría tener agua. Y es el planteamiento en concreto sobre ese tema. Pues fíjate que yo tengo otros datos.
También en esto, miren, después de una revisión de 7 meses, fue en julio del 2013, la entrega definitiva. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Protección de los candidatos, es lo que puedo comentarles. Acerca del número, ahí sí, son otros los datos que tenemos. Tú hablaste de su propio gobierno, yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno, yo las saqué de cifras de su propio gobierno. Yo creo que te dieron mal las cifras. No. Yo tengo otros datos. Por eso, pero es que no me puede haber otros datos porque salieron de la página de su gobierno. Con respeto y con diálogo. Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja, porque no me gusta el autoengaño. De Internet, de la base de datos del Gobierno de México, demuestra que se trata de ese certificado. Si lo vuelve a exponer, hay otros datos del mismo certificado y siempre hay consistencia con lo que está impreso. Entonces, eso consideramos que va a facilitar. Tuviera lo básico, no tuvimos crisis de consumo. Otro dato, por ejemplo, que pobreza extrema. No acepto el resultado de esa encuesta. Tengo otros datos. Es medición y creo que la gente mucho. Aquí esto es, ¿verdad? No hay otros datos. Niños y adolescentes se contagiarán de COVID-19 en aulas. Hallazgos ha contribuido la Secretaría de la Defensa con documentos y otros datos. Presidente. Mande. De nuestro país. En el caso del Banco de México hay unas reservas que se han incrementado en 16%. Y hay otros datos, el incremento al salario mínimo. Toneladas métricas de CO2 emitidas por la industria del tabaco a la atmósfera. 22.000 millones de litros de agua utilizados para fabricar cigarrillos, entre muchos otros datos que ustedes pueden conseguir en nuestra web. Cada año, como se mencionó, la organización sobre datos generales de cómo andamos en el país, cómo está la economía y también lo que tiene que ver con otros datos, incluida la situación de lo que se obtiene en el SAT. Otro dato que reviso diariamente. Su planteamiento de Telegraph de Washington, le vino aquí a plantear algo que considero que no es correcto, es erróneo, porque yo traigo otros datos. Acabo de regresar de San Antonio, Texas, en donde estuvimos dándole cobertura. Por eso es el 20%.
histórico. Y así otros datos. Esto es INEGI. Nada más que siempre tengo otros datos, ¿no? Hubiese surgido con nosotros por la manera en que manejan la información. Y no dan otros datos. Muchos gobernadores lo que nos están pidiendo es que quieren cotejar datos. Ahora sí que ellos tienen otros datos sobre los ingresos, quieren cotejar y además quieren que se tomó. Ahora ya no. Les dije con mucho respeto a empresarios, a banqueros, nosotros tenemos otra fórmula, ahora sí que tenemos otros datos y vamos a hacerle de otra manera, vamos a apoyar abajo. 76.544 afirmaciones falsas, engañosas y que no se pueden probar, de acuerdo a su libro El imperio de los otros datos, y partiendo de que el gobierno de la Cuarta Transformación gobierna a través de un proceso. Informar. ¿Cómo es que se llama ese libro? El poder de los otros, el imperio de los otros datos. Los otros datos. El imperio de los otros datos. Sí, dar a conocer los otros datos. Luis Estrada. ¿Cómo es que se llama ese libro? El poder de los otros, el imperio de los otros datos. Los otros datos. El imperio de los otros datos. Sí, dar a conocer los otros datos. Luis Estrada. Replicar en comparación con el mismo periodo del año pasado, 2021. Entonces, ¿cuántos tengo otros datos. Sí, ¿cuántos millones de les va a molestar? O a lo mejor no, porque ya tienen un poco más de sentido del humor. Pero yo tengo otros datos. ¿Cuáles son sus datos, señor presidente? Pues los acabo de dar a conocer en un informe que envíen un escrito al juez. Yo no puedo porque yo tengo otros datos. Primero su opinión. Pues que así está la aprobación. Yo tengo otros datos, pero el que el Universal dé a conocer. Es un asunto de finiquito, que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos. Es que casi no se avanzó, realmente no se avanzó en ese tramo, realmente no pasó nada en Tulum del tramo de... Pero él da datos que no coinciden con este reporte. Sí, sí. O cuando menos él tiene otra... Él tiene otros datos. Otros datos, sí. Pero es importante porque si no, Dicen, esta es la siguiente, dicen que nadie pide quitar las conferencias mañaneras, pero nosotros tenemos otros datos. Sí hay una campaña para censurarlas. La derecha mexicana, que... Atención por ser personas con discapacidad. Ahí todas y todos hemos puesto de nuestra parte. Pero hay otros datos muy relevantes. La semana pasada estuve reunido con Zoé Robledo, director del IMSS,
Y quiero informarle. No es un país como quisieran nuestros opositores, en llamas. Pero vamos viendo los datos, otros. De ancho y 400 metros de profundidad. Pero como dice nuestro presidente, yo tengo otros datos. Y me voy a atrever a mencionar que esa lengua baja desde Bacadehuachi hasta... Aquí vemos este tuit en el que niega que integrantes del INE hayan sido organizadores ni oradores. Nosotros tenemos otros datos. Lo que dijo Ciro Murayama es falso. Les vamos a mostrar a un consejero del INE. A lo mejor mañana vas a decir, usted complicó más las cosas porque dio otros datos. Presidente, ¿va a haber más un refuerzo de fuerzas federales en la zona? Porque ya siempre estamos en eso. Pero hago uso de mi derecho a la réplica. Tengo otros datos. Y afortunadamente tenemos la mañanera. Y esto en su actuar políticamente hablando, y también saber por qué el secretario de Gobernación refirió, omitió y dio otros datos sobre su estado de salud, qué era lo que no querían que se supiera y por qué permitir estas especulaciones. Además de que el gobernador Enrique Alfaro dice que existe un doble registro de desapariciones porque en Jalisco tienen unos datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene otros datos más debido a un desorden que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué hay en este tema, en primer lugar? Pues combatir la pobreza. Entonces quisiera conocer pues una amplia opinión sobre esto. Te vamos a dar el informe, ¿sí? Porque ahora sí que tenemos otros datos. ¿Sí? Y también trabajo de campo, o sea, no de… Pues tenemos visiones distintas de lo que pasa, pero a ver si no hay otros datos de Chiapas completos, toda la incidencia delictiva. Acabo de estar allá. De seguridad. Es el gobernador peor calificado, promediando todas las encuestas que existen. Pero es relativo eso. Ahora sí que yo tengo otros datos. Y lo podemos ver en el sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud. Estos son otros datos. Grasa, carbohidratos y aporte calórico. Un factor fundamental del análisis fue verificar también la cantidad de bacterias benéficas vivas. Y entre otros datos, identificaron el tipo y contenido de azúcares. Los resultados de cada marca se compararon con su etiqueta para ver 38.804.000. Vamos a ver algunas gráficas. Aquí esta gráfica sobre los que sí recibieron servicios de salud. Otros datos significativos que se omitieron deliberadamente, como es su costumbre, es que el gasto… Y ahora tenemos 3.371.000. Entonces, estos son los datos diarios y les muestro otros datos que veo diario. A ver, homicidios ayer. Recomendaciones a las naciones, pero medios de comunicación como France 24, El Economista, Debate, LópezDóriga.com, Milenio, El Pulso de San Luis, entre otros, tergiversaron datos y mintieron argumentando que los programas sociales del gobierno
Voy a citarlo. ¡Ah, caray! Ahora resulta que Pemex no está endeudada, es una empresa boyante y además de petróleo, produce miel y flores. En el gobierno de los otros datos, Octavio Romero Oropesa se voló la barda con el diagnóstico que presentó. De ojo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir apoyando aquí en San Quintín. Les tengo otros datos también que les van a alegrar. Primero, de que hemos aumentado. Cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo. Sí, hay otros datos también que nos hablan de en la cuenta pública que aquí va a ser muy importante la colaboración ciudadana para completar información y hay casos donde tenemos solamente el nombre, entonces no hay CURP, no hay denunciante, no hay otros datos que nos ayuden y por otro lado hay también denuncias de desaparición confirmada. Imposible que una familia le tomen una denuncia si no lleva todos esos datos. Quiero pensar, no sé, a menos de que la comisionada tenga otros datos, que todos esos o esa falta de datos son desapariciones de larga data. Pfizer, pero en el sector público todavía no llegan. ¿Cuándo habrá de nueva cuenta vacunas COVID, la que sea? Pues fíjate que yo tengo otra información, tengo otros datos. Sí hay vacunas, yo ya me vacuné con las dos, o sea, la rusa y la... Vamos a mostrar muchas casas reconstruidas en colonias populares del puerto de Acapulco, pero antes de que presentemos nuestros otros datos, porque nosotros sí tenemos, vamos a ver lo que dice López Dóriga. Presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque ya sé. De sus datos, en el 2023 hubo 29,675. Resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo pues una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, pero ahora te los voy a mostrar de manera